Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para el chisme, porque hoy tenemos un temazo que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título y sí, no me equivoqué. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo que está sacudiendo Internet, las fotos íntimas de Anne Ercel y Kerem Bürsin filtradas. Ya sé. Lo primero que se te viene a la cabeza es ¿en serio? ¿Qué pasó? Y sí, es totalmente cierto. En las últimas horas las redes sociales, foros y hasta los medios de comunicación se han encendido con esta noticia. Fotos que se supone son privadas de Anne y Kerem, la pareja estrella de Love is in the Air, han comenzado a circular, y obviamente esto ha generado un revuelo monumental. Para los que no estén al tanto, Anne Ercel y Kerem Bürsin, además de ser dos talentosos actores turcos, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo durante su relación. Su química en la pantalla y su amor fuera de ella enamoraron a millones de personas, especialmente durante el boom de la serie. Su separación, lamentablemente, fue algo que entristeció a muchos fans, pero ahora, con este escándalo, la situación se ha tornado aún más compleja. Así que acompáñenme porque hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Vamos a hablar sobre la filtración en sí, analizaremos el impacto que esto está teniendo en ellos, en su reputación, en su privacidad y, por supuesto, en sus carreras. ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué medidas legales se están tomando? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este tipo de noticias, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este vídeo si ya les está interesando el tema. Así no se perderán nada de los futuros chismes que vamos a traerles. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Empecemos por lo básico, ¿qué fotos son las que se han filtrado? Según las fuentes y por respeto a la privacidad de Anne y Kerem, no voy a describir las imágenes con lujo de detalles, pero sí puedo decirles que son fotografías de carácter íntimo. Fotos que supuestamente fueron tomadas en la intimidad y que ahora, lamentablemente, han sido expuestas al público. La filtración en sí es, por supuesto, un acto ilegal y profundamente irrespetuoso. Viola la privacidad de estas dos personas, y es algo que, como sociedad, deberíamos condenar enérgicamente. Es importante recordar que ellos tienen derecho a su vida privada, y que nadie debería tener acceso a este tipo de información sin su consentimiento. La difusión de estas imágenes es una violación a la intimidad, y quienes las comparten o las difunden, están cometiendo un delito. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado el público? Como era de esperar, la reacción ha sido mixta. Por un lado, hay un sector de la gente que ha mostrado su indignación y su apoyo incondicional a Anne y Kerem. Son fans que entienden la gravedad de la situación, que defienden su derecho a la privacidad, y que están criticando duramente a quienes han filtrado y compartido las fotos. Y es lo lógico, es lo correcto. Pero por otro lado, lamentablemente también hay un grupo de personas que, ya sea por morbo, por curiosidad malsana, o simplemente por falta de empatía, han caído en la tentación de buscar y compartir las imágenes. Han hecho comentarios inapropiados y han participado en la difusión de este contenido, algo que, en mi opinión, es absolutamente reprochable. No podemos normalizar este tipo de comportamientos. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, la atención mediática y la viralización de las imágenes pueden agravar el daño. La difusión en redes sociales, foros y portales web amplifica la exposición de Anne y Kerem y perpetúa la vulneración de su privacidad. Por eso es importante ser conscientes de nuestras acciones y de cómo podemos contribuir, ya sea positiva o negativamente, a esta situación. ¿Y qué dicen Anne y Kerem? Hasta ahora, no han hecho declaraciones públicas oficiales. Lo cual, creo, es lo más sensato. Entiendo que estar en el ojo del huracán, en una situación como esta, debe ser muy difícil y doloroso. Necesitan tiempo para procesar lo que está pasando, para protegerse, y para decidir cómo van a actuar legalmente. Los equipos legales de ambos actores seguramente están trabajando en la investigación de la filtración, en la recolección de pruebas y en la búsqueda de soluciones. Es muy probable que se tomen medidas legales contra quienes hayan difundido las fotos, y contra cualquier persona o medio que siga compartiendo este contenido. Además, es muy probable que busquen el apoyo de especialistas en salud mental para enfrentar el impacto emocional que esta situación les está generando.
El impacto en la carrera de Hande y Kerem es inevitable. Aunque ambos son profesionales consolidados, este escándalo podría afectar su imagen pública, sus contratos publicitarios y sus futuros proyectos. Es probable que algunos fans se sientan decepcionados o incómodos, y que los medios de comunicación aborden el tema de diferentes maneras, lo cual a su vez podría influir en la percepción que tiene el público sobre ellos. Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer una reflexión importante, creo que la forma en que Hande y Kerem manejen la situación, y la respuesta de la gente, será clave para determinar el impacto real en sus carreras. Si logran mantenerse firmes, mostrar su profesionalismo y sobre todo, si cuentan con el apoyo de sus seguidores y del público en general, podrán salir adelante. Y espero de todo corazón que así sea. Ahora bien, hablemos de las lecciones que podemos sacar de todo esto. En primer lugar, es crucial recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad y nadie, absolutamente nadie, debería invadir ese espacio sin nuestro consentimiento. El respeto por la privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad. En segundo lugar, es importante ser conscientes de lo que compartimos en Internet. Todo lo que subimos a las redes sociales, o que enviamos por aplicaciones de mensajería, puede ser vulnerable a filtraciones o a usos indebidos. Debemos ser cuidadosos con la información que compartimos, y pensar dos veces antes de enviar fotos o vídeos íntimos, sobre todo si no estamos completamente seguros de a quién se los estamos enviando. En tercer lugar, es fundamental ser empáticos y solidarios. En situaciones como esta, es fácil caer en el morbo y en el sensacionalismo. Pero debemos recordar que detrás de todo este escándalo hay personas reales, con sentimientos, con emociones, y con una vida que está siendo profundamente afectada. Mostremos empatía, respeto y apoyo a Hande y Kerem, y evitemos contribuir a la difusión de las imágenes. Y por último, pero no menos importante, debemos denunciar cualquier acto de filtración y de difusión de contenido íntimo. Debemos exigir que se tomen medidas legales contra los responsables y que se proteja la privacidad de las personas. No podemos normalizar este tipo de comportamientos. Es nuestro deber como sociedad luchar contra la vulneración de la intimidad. En resumen, hemos hablado del escándalo de las fotos filtradas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la situación, hemos visto cómo la filtración viola la privacidad de ambos, y hemos hablado sobre el impacto en sus carreras y en sus vidas. Hemos mencionado la reacción del público, la importancia de la empatía, y las lecciones que podemos sacar de todo esto. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios debajo del vídeo. ¿Qué piensan sobre la filtración? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar la situación? ¿Creen que la gente es lo suficientemente consciente de la importancia de la privacidad? Déjenmelo saber. Y antes de irme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós.